El motivo de la rueda de prensa es presentar el informe que hemos preparado sobre las previsiones sociales, laborales y económicas para la provincia de Málaga en este cuarto trimestre del año y principio del año 2023. Recordemos que en enero presentábamos también el informe de previsiones sociolaborales y económicas para el año 2022 y decíamos en el mes de enero que íbamos a vivir un segundo trimestre de euforia económica en la provincia de Málaga. Así ha ocurrido. Hemos asistido a un aumento considerable del empleo en nuestra provincia en ese segundo trimestre, pero afrontamos ahora el cuarto trimestre en el que las políticas monetarias de los bancos centrales europeos, del Banco de España, de la Reserva Federal Americana, no van a tener una repercusión directa sobre el empleo en nuestra provincia en este cuarto trimestre. Ante la anunciada recesión económica, el Gobierno andaluz debe ayudar a quienes peor lo están pasando y a quienes van a encontrarse en peores circunstancias, y no ayudar a los que mejor viven y a los que tienen más recursos para afrontar la subida de los tipos de interés durante el año 2023, ni para afrontar la subida de la inflación que está haciendo mucho daño a las familias más vulnerables. Por ello, me acompaña en la rueda de prensa la compañera Inmaculada Sánchez Allende, responsable de Política Social. Vamos a analizar también cómo la situación económica en nuestra provincia va a golpear de manera dura a las personas más vulnerables, las que más necesitan de los gobiernos municipales, de la Diputación, del Gobierno andaluz y también del Gobierno central. Decir que en este cuarto trimestre vamos a tener dos circunstancias. Una, va a haber menos trabajadores en alta de seguridad social y va a haber un incremento del desempleo en nuestra provincia. Motivo: esto va a ocurrir porque vivimos una economía donde un 73% de la economía está soportada en el turismo, y la estacionalidad, el final del verano, hace que aumente el paro, hace que disminuya las personas en alta de seguridad social. Pero también vamos a vivir un aumento de la inflación que va a haber mermado, si no se corrige con políticas salariales, va a haber mermada el consumo interno. Y el consumo interno en nuestro país y en Málaga supone el 60% del consumo total que se realiza en la provincia. Ha sido el consumo interno reflejado en el turismo, en ese turismo nacional, el que ha salvado el verano en nuestra provincia. Por ello vamos a plantear también una serie de medidas al final, pero también se va a ver repercutida este descenso de trabajadores y trabajadoras en las empresas y este aumento del paro por la alta inflación que vamos a seguir viviendo en el último tramo del año. Todo ello en un contexto de incertidumbre que no sabemos, y hacer previsiones económicas o sociales es complicado, un momento de incertidumbre derivada de la guerra de Rusia en Ucrania. Por ello le pedimos al Gobierno de Andalucía y a los gobiernos municipales y de la Diputación que tiene que proteger a los más vulnerables, a las personas más vulnerables, porque proteger a las personas más vulnerables significa proteger la economía de nuestra provincia. En este periodo, la contratación temporal, ya con la reforma laboral en marcha, ha supuesto que 2 de cada 3 personas contratadas han pasado a ser fijos durante el año 2022. 2 de cada 3. Si deflactamos, si quitamos el empleo indefinido que se ha estado creando y si quitamos el empleo estacional motivado por el verano, que no ha sufrido variación con respecto al 2019, hablamos que el empleo estacional en Málaga es 21.525 personas este año, apenas 200 personas más que el año 2019, el estacional. Si quitamos el empleo del verano y si quitamos el empleo indefinido, nos quedamos con un empleo estrictamente temporal que no tiene justificación alguna en un gran porcentaje. Ese empleo temporal sin justificar se ha ido convirtiendo a empleo fijo. Y esos son 2 de cada 3 personas en nuestra provincia que antes tenían contratos temporales, hoy tienen contratos fijos. 2 de cada 3 personas. Gracias a la reforma laboral. Por ese motivo tenemos que decir y estar contentos de que la reforma laboral ha servido para reducir la temporalidad en nuestra provincia.
pero al mismo tiempo también tenemos que decir que va a subir el paro en nuestra provincia. Y para ello, con los datos que tenemos actualmente, tenemos que afirmar que hace falta políticas activas de empleo que no se están llevando a cabo en la provincia de Málaga por el Gobierno andaluz, políticas activas de empleo. Hace falta una mejora de los salarios. Por ello, durante este año 2017, en 17 convenios de un total de 27 firmados, sus categorías más bajas están referenciadas al salario mínimo interprofesional. Es importante, es muy importante y es urgente para ayudar a las familias que menos ganan, que menos ingresan. Es muy importante y es urgente mejorar los salarios en los convenios y mejorar el salario mínimo interprofesional con acuerdo con los agentes sociales y con el Gobierno de España. Es muy importante porque es el responsable de que la economía se fortalezca, es el responsable de que no haya vulnerabilidad en la familia, es la solución para miles y miles de personas que están trabajando en situación precaria hoy en día con una referencia de salario de 1.000 euros, pero que cuando hablamos de parcialidades es mucho menor. Y ese dato lo aportará la compañera Inmaculada. Por eso, mejorar salarios y mejorar el empleo a través de la reforma laboral son dos medidas importantes, junto con el refuerzo de las políticas activas de empleo. Pero todo ello, además, hace falta mejorar las políticas de servicios sociales. Los servicios sociales en la garantía, y le voy a pasar la palabra a la compañera Isma, los servicios sociales en la garantía de que las personas más vulnerables puedan sortear la inflación y puedan sortear los efectos, las consecuencias de la guerra en nuestro país, en nuestra provincia, con ayudas, con potentes ayudas que le puedan facilitar una vida independiente, con vivienda, una vida con un consumo mínimo garantizado, un ingreso mínimo garantizado, un ingreso que la Junta de Andalucía tiene que tutelar con políticas de servicios sociales, con formación y con ayuda mientras dura esta situación de exclusión social. Le voy a pasar la palabra a la compañera Inmaculada, que desarrollará este apartado mejor. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pues Fernando ya lo ha apuntado, la situación de incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania y las consecuencias que ha venido teniendo sobre la subida de los precios en general, carburantes, electricidad y alimentación, y esa inflación disparada con máximos históricos que no conocíamos desde hace 37 años, suponen un revés a las economías de las familias malagueñas, que ya venían arrastrando las anteriores crisis, que venían arrastrando problemas estructurales que les impide coger ese ascensor social que les permita salir de las tasas de pobreza, de las situaciones de vulnerabilidad, de la marginalidad o también de la exclusión social. El perfil en la provincia de Málaga de las personas o de las familias vulnerables ha cambiado en nuestra sociedad. Hoy el hecho de tener un puesto de trabajo no garantiza no formar parte de esas tasas de pobreza o de riesgo de pobreza. En este caso, por ejemplo, la parcialidad en los contratos es un factor que condiciona la posición que ocupamos en la sociedad, y en Málaga la parcialidad está en un 26% de los contratos y es la mujer la que soporta en un 67% las tasas de parcialidad, con salarios, por supuesto, todos ellos que están muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, quienes siguen liderando el perfil de la vulnerabilidad y de la pobreza son las personas mayores y también las mujeres monoparentales con hijos a cargo. Y hablando de hijos a cargo, otro dato en este sentido, en cuanto a la tasa de pobreza, aumenta en 6 puntos porcentuales en el caso de las familias con hijos o hijas que están en situación de dependencia. Podemos hablar también de la brecha salarial. Las mujeres soportan un 20,9% de brecha salarial, y en cuanto a la brecha salarial de las pensiones contributivas, también la pensión media de las mujeres es un 21,5% inferior a la de los hombres. En cuanto a la tasa de paro, en las mujeres es un 20,94% superior a la de los hombres, casi 6 puntos por encima de la tasa de paro de los hombres.
A la pregunta de qué mecanismos en las políticas públicas pueden contener o minimizar esta situación de vulnerabilidad presente y que se va a mantener en los próximos meses, pues precisamente todos los mecanismos de protección social que las políticas públicas de los gobiernos a todos los niveles pueden poner a su alcance. Y en ese sentido, la renta mínima de inserción en Andalucía pues ha llegado en la provincia de Málaga ahora mismo solo a 4.681 personas, pero la renta mínima de inserción en Andalucía ni está llegando al número de personas que lo necesitan, ni está cumpliendo los plazos que establece la ley, tratándose además de una ayuda que tiene que servir para paliar las situaciones familiares de urgencia social. En cuanto al ingreso mínimo vital, pues tampoco ha cumplido los objetivos que se plantearon en sus inicios, aunque sí está llegando muy gradualmente, muy despacio. De momento, sí, el ingreso mínimo vital en la provincia de Málaga triplica el número de perceptores de la renta mínima. Ha llegado casi a 15.000 hogares en la provincia de Málaga y el 71% de las personas que solicitan el ingreso mínimo vital en la provincia de Málaga son mujeres. Mujeres de nacionalidad española en un 85%. También decir que de las 136.000 personas, casi 137.000 personas paradas registradas en el SEPE, el mes pasado el 45% de ellas no están cobrando ninguna prestación. El resto cobra una prestación media de 821 euros en la provincia de Málaga, o sea, por debajo también del salario mínimo interprofesional. Y en cuanto a, pues aparte de estas políticas públicas de protección social o paralelamente a ellas, desde Comisiones Obreras decimos que reivindicamos la necesidad de rebajar esa parcialidad en los contratos, la subida salarial ligada a la subida del salario mínimo interprofesional. Esperamos una subida salarial por parte del Gobierno para el 2023 y es necesario ampliar y flexibilizar los bonos sociales a la electricidad para que pueda llegar a más hogares. Ahora mismo la pobreza energética en Andalucía está en torno a un 30%, llega a un 30% de los hogares. Y bueno, en cuanto a las políticas activas de empleo, ya Fernando lo ha dicho, lo ha apuntado, en Málaga, la provincia de Málaga, hay casi 15.000 malagueñas y malagueños sin un empleo anterior, o sea que nunca se han podido incorporar al mercado laboral, y de esas 15.000 personas, el 66,3% son mujeres. Y por último, quiero hablar del tema de la vivienda, de los precios del alquiler en la provincia de Málaga, de la falta de vivienda social, de la falta de compromiso social y de financiación por parte de este Gobierno de Andalucía y por parte del consistorio. Hay que construir viviendas sociales en alquiler, porque ni siquiera las viviendas de compra en VPO son viables para la mayoría de las personas malagueñas y malagueños por su situación laboral o su salario, su economía. Y en cuanto a hay que acotar también el precio del alquiler y acotar y limitar el número de esas viviendas turísticas, de esos pisos turísticos que en gran parte son responsables de la subida salarial de los precios del alquiler en la provincia de Málaga. En cuanto a los lanzamientos, en el último año 1.500 lanzamientos derivados del alquiler en Málaga y 429 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Y esto es una constante en Málaga. Hay que hablar también de los informes de vulnerabilidad de los servicios sociales, porque no están sirviendo en los juzgados de primera instancia para las cuestiones de desahucio. Se siguen desahuciando en la provincia de Málaga a familiares con informes de vulnerabilidad de los servicios sociales. Y bueno, pues esta es la situación social en la provincia de Málaga. Y las medidas sociales que pueden ir minimizando el impacto económico de la crisis que muchas familias malagueñas no son capaces de solventar, porque las políticas de protección social de la Junta del Gobierno, de la Junta de Andalucía, no son suficientes para sacarles de estas situaciones de vulnerabilidad. Ante esta situación, si tenéis alguna pregunta que hacer, ante esta situación vamos a anunciar un mes de octubre cargado de movilizaciones para poner todas estas reivindicaciones
cada una en una fecha diferente, cada una en un momento diferente. Un otoño caliente, un octubre cargado de movilizaciones. ¿Tenía alguna pregunta? Tenéis, Fernando, tenéis un calendario, lo acabas de comentar, no sé si se puede avanzar un poco cuáles van a ser los temas clave. Vamos a obviar. Vais a tener una posterior. Cada fecha va a tener su presentación pública con su momento, pero esta misma semana vamos a iniciar ya la primera, que será el viernes, pero la vamos a anunciar a lo largo de la semana. La semana que viene tendremos la siguiente, que será el viernes también. Y posteriormente tendremos otra movilización en el entorno, que lo anunciaremos, del día 20, 23 de octubre, y una última en la primera semana de noviembre, que coincide con la última de octubre, que sería el 3 de noviembre. Pero todo eso va a tener su momento y su presentación con el argumentario para cada movilización. Lo que sí anunciamos que vamos a hacer un octubre cargado de movilizaciones para poner el acento en estas reivindicaciones que estamos hablando, que son, la primera, salarios para las personas trabajadoras, políticas sociales, políticas activas de empleo. Vamos a poner la dificultad que tienen las personas de llegar a final de mes y que este Gobierno tiene que ayudar. Y que se deje de ayudar, porque difícil es de entender fuera de Andalucía que recibamos ayudas económicas del conjunto de España, pero de la Unión Europea. Los países en Europa no entienden que estemos haciendo regalos fiscales en Andalucía cuando nos están diciendo desde la OCDE y desde los bancos centrales que tenemos que mejorar la empleabilidad, que tenemos que ayudar a las familias, que tenemos que ayudar a sortear esta crisis de inflación, y no se ayuda aumentando el consumo de quien más dinero tiene y de quien no le hace falta los recursos para llegar a final de mes. Esas movilizaciones las vamos a ir anunciando, como decía, en este otoño, en este octubre concretamente, cargado de movilizaciones. Sí, ante el panorama que habéis dibujado las previsiones, entiendo por lo que le escucho que no ven con muy buenos ojos que sea el momento adecuado para eliminar aquí en Andalucía el impuesto de patrimonio y abrir también una guerra fiscal, prácticamente de comunidad, incluso ya parece que lo que quiere extender estas bajadas fiscales a nivel municipal. El Gobierno andaluz, en su legislatura anterior y en la actual, que ya empezamos a conocer, ha reducido los ingresos en Andalucía superando los 1.000 millones de euros en Andalucía, con la eliminación de los impuestos que llevó a cabo en el Gobierno anterior del señor Juan Manuel Moreno Bonilla y con la que acaba de hacer ahora mismo, superior a 1.000 millones de euros. Esos 1.000 millones de euros son necesarios en Andalucía. No se puede estar, no se tiene crédito, no tiene credibilidad pedir ayuda al Gobierno de España y a la Unión Europea cuando aquí se está regalando el dinero a quien más dinero tiene, a quien no lo necesita, que son las personas, en este caso, con más recursos económicos, porque eliminar el impuesto de sucesiones a aquellas personas que tienen más de 1 millón de euros por hijo no es necesario. Y eliminar a quien tiene un patrimonio importante que no está vinculado a la creación de empleo, no está vinculado a la creación de empresas, sencillamente es un donativo, un regalo que se le hace sin contraprestación alguna. Diferente cuando hablamos de prestar ayuda a las empresas que estén vinculadas a la creación de empleo. Pero en este caso es que no está vinculado ni a la creación de empleo ni a la creación de empresas. Sencillamente es un donativo que se le hace de forma graciosa a un grupo reducido de andaluces y de andaluzas. Y desde fuera de Andalucía no se entiende que estemos pidiendo ayudas económicas al Fondo Regional de Cooperación Regional, al Fondo de Cooperación Europeo. No se entiende que estemos pidiendo ayuda económica al mismo tiempo que se le estamos regalando dinero y estamos dejando de ingresar más de 1.000 millones de euros, lo que estamos dejando en este momento de ingresar los andaluces y las andaluzas. Eso es una gestión ineficaz e ineficiente, porque no está vinculado, no está demostrado que ese dinero, las ayudas fiscales a los que más tienen, sirva para mejorar la economía, sirva para crear empleo. No está demostrado esa ecuación. Por tanto, nosotros vamos a poner encima de la mesa la necesidad de refuerzo de los servicios sociales comunitarios, porque una persona que está en el paro, en el desempleo, en la exclusión social, necesita
que alguien le ayude a encontrar empleo, que alguien le ayude a definirle el itinerario de formación, los cursos que necesita para mejorar su empleabilidad. Y para eso hace falta recursos de las administraciones públicas. El que tiene las competencias el Gobierno andaluz y el que tiene la cercanía son los ayuntamientos. Hace falta ese aumento de prestaciones sociales y ese refuerzo de los servicios sociales. Hoy, fijaros un dato que también lo haremos en otro momento. Hoy estudiar formación profesional en Málaga cuesta dinero. Las plazas públicas gratuitas se cubren, pero son miles de ciudadanos y ciudadanas malagueños que no tienen acceso a la formación profesional y que si quieren estudiar tienen que pagarlo. Y recordemos que más de la mitad de los trabajadores y de las trabajadoras malagueñas, Inmaculada lo ha apuntado, no llega a 900 euros al mes de salario porque tiene contratos parciales. Sí, en ese sentido, lo que acabo de decir en el tema de los salarios, si tienen datos del salario medio de la provincia, y preguntaros también cuál sería el salario mínimo que vosotros proponéis con el tema del IVA. Sí, pues el dato te lo vamos a dar exacto porque el salario mínimo creo que ronda el salario medio 1.170 y algo euros, creo que es, pero bueno, te lo podemos dar después. Luego, ¿cuál sería el salario mínimo ideal? Bueno, pues lo ideal es lo que ha hecho este gobierno de coalición desde que entró en el 2019, que ha ido subiendo exponencialmente y gradualmente el salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Bueno, pues el país que está inmediatamente en la lista por encima de España es Francia, con un salario mínimo interprofesional de 1.603 euros, que creo que es, hombre, a nosotros nos gustaría que el año pasado, en el 2003, llegara al salario mínimo interprofesional de Francia, ¿no? Pero tiene que haber en todas sociedades una relación directa de equidad entre lo que supone llegar a final de mes a las familias y una relación directa con los salarios y el salario mínimo interprofesional.